Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy vamos a plantear un tema que para muchos se ha convertido en un deporte verdaderamente. Ese arte, o tal vez tendríamos que decir ese vicio de la crítica. Usted ejerce este deporte, esta acción, esta práctica de criticar y vivir criticando lo que hacen los demás y lo que pasa socialmente. Bueno, nosotros hemos sido, Salvador, muy críticos muchas veces en este programa, te diré, ¿eh? Sí, claro, hay una diferencia, ¿no?, entre la crítica que estás mencionando y lo que es un crítico. No es lo mismo un crítico de arte que esa persona que se pasa criticando todas las cosas, ¿no? Sí. Una cosa es la evaluación seria de un problema y otra cosa es ejercer esa persona a la que no le viene bien nada. Uh-huh. Y de eso queremos hablar hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la crítica, ¿qué te parece? Notable. De los criticones, de los criticastros, como decían. Sí. José Ingeniero. Sí, en el Río de la Plata se dice, vamos a sacarle el cuero a alguien, ¿no? Sí, es una forma de desollar a la víctima, ¿no? Y que en muchos casos es un deporte, ¿no? Es un deporte. Y yo no sé qué idea tenés vos de Momo, el dios griego. ¿Qué opinás vos de Momo? Bueno, la versión de Momo que tenemos más cerca aquí en Latinoamérica es del rey del carnaval, ¿no? Bueno, es lo más acercado que creo que la gente está en el imaginario popular de la gente. Sí, por supuesto, sí. Por eso se habla del rey Momo en el carnaval de Brasil y todos esos carnavales. Bueno, Momo era un dios griego. Uh-huh. El padre de Momo era el caos. ¿Caos? Sí. Mirá vos. Fue el caos. Y la madre fue la noche. Es decir, tenía un buen par de progenitores, ¿no? El caos y la noche. Y tenía 4 hermanos. Éride, que era la discordia, Moro, que era el destino, Tánato, que era la muerte, uh-huh, ¿no? Y Apate, que era el engaño. ¡Qué familia, eh! Entonces tenían una familia muy bien hecha. El caos y la noche habían dado luz a Momo, y era hermano de la discordia, del destino, de la muerte y del engaño. ¿Cuál es la característica de Momo, según cuenta la mitología? Que criticaba todas las cosas. Mira. ¿Por qué? Porque él creía tener un juicio especial, ¿no? Es decir, se creía tan inteligente, tan sabio, tan juicioso en todo lo que hacía, que creía que podía ejercer la crítica indiscriminadamente. Claro. Además, seguramente se creía un elegido de los dioses para juzgar todas las cosas. Entonces, como juzgaba todo, lo eligieron como juez. Ah, mira. Entonces, para que resolviera en un tema que era el que habían propuesto los dioses. Concursaron varios dioses con sus obras para que él eligiera la más perfecta. ¿Cuál era la que estaba realmente tocada por la perfección? Entonces presentó delante de Momo Hefestos, que era el dios del fuego, y creó un hombre. Entonces le trajo el hombre para que él lo juzgara. Entonces él miró el hombre y dijo, sí, pero le falta una ventana por la cual yo pueda ver sus pensamientos, ¿no? Hizo la crítica. Sí. Piensa, pero no podemos ver qué es lo que piensa. Entonces apareció Atenea, que era la diosa de la sabiduría y de la guerra, y creó una casa maravillosa, majestuosa, y la presentó. Y pasó Momo para juzgarla. Y dijo, realmente es maravillosa, pero está plantada en un lugar. Necesitarían ponerle ruedas para que se pueda llevar de un lado para otro. Entonces presentó a Hades, que es el dios del infierno, y creó un toro. Lo miró al toro y dijo, es magnífico, pero tendría que tener los cuernos debajo de los ojos para ver qué es lo que ataca, ¿no?
Finalmente los dioses lo relegaron por insoportable, porque nada le venía bien, ¿no es cierto? Así que Momo tuvo que conformarse con ser el rey del carnaval únicamente, porque en su función de crítico había fracasado una y otra vez, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas del ser humano, y es una de las manifestaciones de la soberbia del ser humano, de sentir que él tiene, es justamente cuando tenemos esas actitudes críticas, cuando estamos permanentemente criticando al prójimo de los demás. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, no juzguéis para no ser juzgados, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir Jesucristo con no juzguéis? Yo creo que todos los seres humanos tenemos una capacidad, y es la capacidad de discernir. Diferenciamos las cosas. Uh-huh. Yo puedo diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es sano y lo que es corrupto, entre lo que es verdad y lo que es error. Y el discernimiento es muy positivo, porque el discernimiento nos fue dado para evitar el mal. Sí. ¿No? Entonces, si yo ejerzo el discernimiento, que es una de las virtudes o aptitudes que hay que tener permanentemente en ejercicio, estoy diferenciando entre lo bueno y lo malo, estoy diferenciando entre lo santo y lo corrupto, entre la verdad y el error. Quiere decir que el discernimiento nos fue dado para evitar el mal. Uh-huh. Y esta capacidad nos viene del Dios que nos hizo. Es el mismo que dice, no juzguéis. Y por supuesto tengo que discernir muchas veces también entre los seres humanos. Estoy frente a dos personas y tengo que saber cuál es su característica, ¿no? ¿Es una persona a la que se le puede tener confianza o a la que no se le puede tener confianza? ¿Es una persona activa o es una persona inactiva? Son muchas cosas las que uno mira y va poniendo a prueba a la persona. Y uno ve que hasta Jesús puso a prueba a las personas, ¿no es cierto? Se acercó a un fariseo como Nicodemo y tuvo un trato amistoso y afable con él, sí. Y la samaritana lo mismo. Y de pronto había personas como los fariseos con las que tenía un trato confrontativo, los trataba de hipócritas. Quiere decir que Jesús discernía entre las personas. Nosotros tenemos que discernir. Tenemos que discernir en cuanto a la autoridad de la persona con que está hablando. Este es un tiempo donde todo el mundo habla y se siente maestro de todas las cosas, y uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los créditos que realmente tiene para decir lo que está diciendo? ¿Qué autoridad tiene? Uh-huh. Y entonces discernimos. Allí estamos diciendo, bueno, pero esta opinión viene de un hombre que no tiene ningún tipo de formación profesional y está opinando sobre algo que no sabe. Claro. Y entonces hacemos discernimiento entre la persona que opina, y discernimos entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y entonces decimos, bueno, acá hay que dividir, esto es bueno, esto es malo. Por lo tanto, la conclusión es que no debemos de ninguna manera ser cándidos. Uh-huh. La capacidad crítica la tenemos, todos tenemos la capacidad crítica. La capacidad crítica la tenemos que saber usar, y la tenemos que usar dando el aval al que se lo merece, usando el tiempo correctamente y no perdiéndolo, metiéndonos en lo que nos corresponde y no en lo que no nos corresponde. Uh-huh. Lo que quiere decir que esto es una actitud que el hombre tiene que tener y que no debe de ninguna manera renunciarse. Claro. No por ser o tolerante o por amable o por ser cándido, como decías tú, convertirnos casi que en naif, en ingenuos, en no criticar nada y aceptarlo todo, como pasa actualmente en algún caso. Y eso es lo que eso es lo que no tenemos que sacar como conclusión de lo que Jesús enseñó. Si Jesús enseñó no juzguéis para no ser juzgados, no se está refiriendo a este tipo de juicio, porque este tipo de juicio es un juicio protectivo. Claro. Cuando yo utilizo el discernimiento, cuando discierno entre el bien y el mal, me protejo, me protejo de las malas influencias, me protejo de peligros mayores, me protejo de cosas que me pueden pasar en el futuro si yo sigo caminos equivocados. Lo que quiere decir que el hombre tiene que ser un ser que está siempre alerta frente a estas cosas. El asunto es cuando la crítica se transforma en una crítica mala, claro, eso que nosotros llamamos el crítico malévolo, negativo, que debe ser condenado. Es decir, ¿qué es la crítica negativa? Y creo que eso es el tema que nosotros podemos desarrollar en el próximo bloque, ¿no? Así es, y se lo dejamos picando
para que usted piense, lo internalice y vea si está ejerciendo este tipo de crítica en sus conversaciones, en el uso de la palabra sobre otras personas y situaciones. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. El deporte de la crítica, el vicio de la crítica, el ser criticones y no ver nada bueno en lo que hacen los demás, es lo que estamos tratando de hablar con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Y esa parte que es realmente lo negativo. Diferenciaste entre la capacidad crítica y el hecho de andar hablando mal de todo el mundo. Uh-huh. Es que hay capacidades que nos han sido dadas para, como decíamos, para protegernos y que muchas veces se pueden usar para el mal. Uh-huh. Y creo que la crítica muchas veces se usa para el mal. Fijémonos cómo la usaba Momo, del que hablábamos al principio. Sí. Encontraba en todos un defecto y parecía que la virtud de él era encontrar defectos en todo. Uh-huh. Y lo emitía públicamente, claro, ¿no es cierto? Que era una forma de mandar un submensaje. El mensaje era: esto está mal hecho, ¿no? Pero el submensaje es: yo lo haría mejor. Claro. Si yo hubiera estado en esto, uh-huh, este hombre tendría una ventana para el pensamiento, la casa hubiera tenido rueditas. Lo que quiere decir que el crítico no solamente está denigrando al otro, sino que también se está exaltando a sí mismo. Está diciendo: yo soy un ser superior que puedo discernir entre estas cosas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y es notable que esto es justamente la deformación de la crítica. ¿Qué es la crítica? Si nosotros fuéramos un diccionario para que nos definiera qué es la crítica, nos diría que es el examen y juicio acerca de alguien, uh-huh, o de algo, y en particular el que se expresa públicamente. Ahora, hay una crítica que nosotros a veces llamamos crítica constructiva, ¿no? Sí, es verdad. Por supuesto que cuando alguien nos pide un consejo, nos pide una opinión, está buscando, en alguna forma, una orientación de alguien que está viendo lo que él está haciendo, lo que él está proyectando, que sea diferente a su visión, uh-huh, ¿no? Y ahí el sentido que tiene es que yo puedo aportar mi discernimiento para que él mejore, mientras que el crítico no está buscando que él mejore. Lo que está buscando es ensalzarse a sí mismo, ¿no? Está destruyendo. Está tratando de ver en el otro males y no ver los males propios, ¿no? Claro. Por eso es interesante señalar que todo crítico se transforma finalmente en un perfecto inútil, uh-huh, si es que alguien pudiera alcanzar en algo la perfección. Jesús, hablando justamente de los críticos, puso una imagen, una hipérbole, una exageración muy interesante, muy interesante. Él dijo actores, porque dijo hipócritas. Sí, hipócrita es la palabra para actor, ¿no? Uh-huh. Saquen primero la viga de su propio ojo y entonces van a ver bien para sacar la paja del ojo de su hermano. Es un inútil para sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús dice: no saca la viga de su propio ojo. Y es una exageración, nadie puede tener una viga atravesada en el ojo, uh-huh, pero es una hipérbole, claro, muy común en el lenguaje oriental, ¿no? En esta exageración se trataba de hacer impresiva la historia, en la mente de la gente quedaba impresa. ¿Qué sucedía? Que, bueno, alguien tiene una viga atravesada en su ojo, pero en alguna forma está tratando de sacarle algo, uh-huh, al otro. Uh-huh. Y Jesús
hace una comparación. Dice, él tiene una viga y el que está frente a él tiene una mota, ¿no? Tiene una pajita. Sí, sí. ¿Qué es la pajita? Esa pajita era que cuando hacían la trilla del trigo, volaba muchísimo polvo y ese polvito se pegaba en los ojos porque la persona transpiraba y se pegaba por la transpiración. Y entonces ese polvillo de las mieses, es a lo que se refiere Jesús cuando dice sacar la mota, ¿no? Se está refiriendo a eso. Mientras que una viga es el travesaño que sostiene el techo. Nada que ver. Entonces dice, si quiero yo ayudar a mi prójimo, porque Jesús no dice que no saquemos la mota. Claro. Él dice que puedo ayudarlo, pero que primero tengo que sacar la viga. Y yo diría que el gran problema del crítico descomedido, ese crítico que está permanentemente, es justamente que él quiere sacar la mota, pero quiere conservar la viga. Sí, sí. Y entonces, por eso, su crítica es una crítica malévola, es una crítica destructiva. Todos hemos tropezado con críticos de este tipo, o en muchos casos todos hemos tenido que sufrir, ¿no? Los embates de algún crítico que se ensaña. Sí, que ensaña, y uno dice, bueno, hay que dejarlo correr. Es un problema el que tiene, está enfermo, por eso está criticando en esta forma. Pero hay que entender también que los críticos han hecho, en muchos momentos, han hecho muchísimos males y han destruido realmente vidas y han destruido reputaciones, hablando lo que no debían. Y no siempre se pudo detenerlos en esa embestida que hacen contra su prójimo. La crítica es una falta de amor al prójimo. A veces nosotros damos un tremendo valor a los hechos y no le damos el mismo valor a las palabras. Creemos que las palabras se las lleva el viento, ¿no es cierto? Que puedo decir cualquier cosa. Y no nos damos cuenta que muchas veces podemos lesionar con un objeto contundente, pero podemos también lesionar con las palabras. Y yo no sé qué es peor a veces, si la lesión con un objeto contundente en el cuerpo de una persona, o las lesiones que se hacen con las palabras cuando se critica descomedidamente y muchas veces sin saber, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que llevar a pensar en cómo hablamos y qué decimos. No siempre es oportuno abrir la boca. El hombre, como decía el viejo proverbio árabe, es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, ¿no? Y creo que todos tenemos que saber que la boca, que las palabras, son también un factor destructivo. Y son un gran factor destructivo, que no se destruye solamente con los hechos, que muchas veces se destruye con las palabras. Y yo he conocido mucha gente que ha sufrido mucho por las palabras, por lo que otros dijeron, por lo que otros hablaron. Y uno dice, qué mal que han hecho y qué poca importancia que le dieron a ese mal. No se hicieron ningún problema, hablaron y creyeron que hablar es un asunto menor, son palabras, nada más que palabras. Es como si la palabra no tuviera consistencia, ¿no? Los hechos tienen una consistencia, son contundentes. Sí, eso que las palabras se las lleva el viento, no es tan real. No es real. Interesante que Jesús dice que por tus palabras serás juzgado, claro. ¿No es cierto? Está diciendo que no son solamente los hechos, lo que la persona dice también emite un juicio. Y como decía alguien, cuando Juan me habla de Pedro, sé más de Juan que de Pedro, ¿no es cierto? Es decir, conozco más del crítico que de la persona criticada. Creo que todos tenemos que preguntarnos, antes de abrir la boca, ¿cuánto va a aportar esto que voy a decir a lo positivo, ¿no es cierto? ¿Cuánto bien voy a hacer a la persona que tengo delante y a la tercera de la que estoy hablando? ¿Cuántos males voy a evitar si abro la boca? No cuántos voy a producir, sino cuántos voy a evitar, claro. ¿no? ¿Y cuánto se va a enmendar con esto que yo voy a decir ahora, ¿no? Porque si yo tengo que decir algo condenatorio, porque se va a enmendar, decir, no sigas por este camino, porque este es un mal camino, ¿no? Creo que tengo que pensar si eso realmente va a enmendar algo, va a cambiar algo. Pero yo creo que el crítico sufre de una enfermedad. Creo que hay cosas que comienzan como vicios y se transforman después en enfermedades.
Pienso, por ejemplo, cuando alguien me dice, el alcoholismo es una enfermedad. Y digo, bueno, pero empezó como un vicio. Sí. Y después se transformó en una patología. Sí, sí. Y yo tengo que admitir que es una patología. Pero cuidado, empezó por otro lado. La drogadicción es una enfermedad, sí, pero no empezó así. Se transforma después en enfermedades crónicas. Si tuviera que utilizar una palabra teológica, diría que el pecado deriva después forzosamente en enfermedad también, ¿no? Si te ha tomado esa enfermedad, si yo siento que esa enfermedad, yo tengo que pensar que la enfermedad es una enfermedad profunda, no es una enfermedad superficial, porque de la abundancia de lo que hay en el corazón, habla la boca. Lo que hay en el corazón es lo que hay en el interior, sí. Es la parte más profunda del hombre, y eso es después lo que sale. Quiere decir que si yo soy un crítico de estos como Momo, Claro. que veo defecto en todos, tengo que pensar que tengo una enfermedad grave, porque es una enfermedad cardiológica que llega al fondo de la persona, y tengo que presentarme delante de Dios confesando que esto es un pecado. El crítico no acostumbra a verse a sí mismo, ni quiere verse como con una enfermedad tan profunda, y sin embargo sigue haciendo mal Claro. a través de esto, y no le da importancia. Tal vez este sea el mayor problema, no le da importancia al mal que hace. Por eso, Dios nos dio la capacidad de discernir. Maravillosa capacidad. Yo discierno entre muchas cosas y esto me permite vivir. Pero cuidado con usar esto patológicamente y convertirlo en una enfermedad, porque voy a hacer mucho mal afuera y me voy a hacer también mucho mal a mí mismo. Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Grieg, La Mañana, aquí en Tierra Firme. Queremos escuchar su opinión y dejamos los canales abiertos para que usted pueda utilizarlos según su entender. El correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Nos gustaría escuchar su opinión, su punto de vista y cómo encara usted los problemas con el vicio de la crítica y cómo logra solucionarlos en usted mismo, en su familia y en los que le rodean. Una vez más el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, puede visitar nuestro sitio de internet, donde va a encontrar las posibilidades de escuchar este programa de vuelta, de bajar el MP3 a su sistema, de obtener la transcripción, el texto de lo que hablamos con Salvador. www.tierrafirmertm.org. Una vez más, www.tierrafirmertm.org. La próxima oportunidad volveremos a encontrarnos para presentar otra vez Tierra Firme.